Hola, buenas tardes, Arly, buenas tardes, Lilia. Nos Hola, ¿qué acompañan tal? Hola, Arly y Lilia de la empresa Panuino, una empresa de negocios trascendentes, o sea, prácticamente del concepto que estamos hablando en este seminario, eh, que tienen un producto, bueno, una línea de productos relacionados con el pan, pero no es el pan tradicional, ya nos lo van a explicar ellos. Si no es un pan con características muy particulares y desde luego saludables, o de beneficio para la salud. De hecho, nosotros lo estamos probando para mi hijo autista, tiene 21 años, y entonces le ha servido muchísimo, muchísimo. Y además de que el pan está delicioso, se lo recomendamos mucho. Entonces, muchas gracias, Lilia y Arly, por acceder a esta pequeña cápsula, pues básicamente de motivación para los emprendedores. no, hombre, muchas gracias por la invitación. Gracias, Muchas Lili. gracias. ¿Por qué, por qué el pan, Arly? ¿Por qué se eligió el pan como un concepto de negocios? Mira, yo aprendí del pan gracias a una panadería que tenía, que antes estaba aquí en la calle donde vivo, eh, que hacía panes de masa madre y de harinas orgánicas. Al yo probar ese pan, que coincidencialmente estaba muy cerca de la casa, después ya no hubo vuelta atrás de regresar a un pan hecho de una forma industrial. Afortunadamente tuve la suerte de que pude tomar un curso de panadería con ellos mismos, de masa madre. Obviamente fue el A de toda esta operación, pero de ahí me surgió esta rutina, esta disciplina de hacer el pan al menos una vez cada 15 días, una vez cada mes. Eso sí, estar alimentando la masa madre constantemente. Hasta el punto donde de repente necesitaba más cantidad de pan, cosa que yo no tenía la capacidad de hacer por tanto conocimiento, falta de experiencia y todo este rollo. Y de repente decía, bueno, pues me lanzo con mi amigo, que ahora la panadería la tenía en Santa Fe, pero representaba organizarme literal, definir medio día o sea, en mi rutina, medio día era nada más para subir a Santa Fe y El bajar transporte. con el pan. Entonces, ya la verdad es que no fue sostenible, lo hice varias veces, o sea, lo hice bastante tiempo, pero fue como, no, o sea, ¿por qué no tenemos un buen pan en esta zona? Porque si hay pan artesanal, tenemos varias panaderías aquí a la redonda, en la del Valle, eh, pero no, ninguno de ellos pone atención en que la materia prima, que es lo más importante, sea orgánica. Y hacen de masa madre, la verdad es que a mí siempre me entra la duda porque ya en parte de marketing, ya todos se anuncian como masa madre, pero hay muchos que las prácticas son ponerle masa madre para decir que es de masa madre, pero también le ponen la levadura seca o la que le llaman la levadura natural, que sigue siendo un sintetizado de levaduras, que es solo un tipo de levadura muy eficiente que va a inflar el pan y que te va a tener listo tu pan en 2 horas, pero que no le da el tiempo a estas levaduras y bacterias, como es con la masa madre, de poder degradar bien el gluten, de poder degradar también el almidón, que al final se vuelve un pan con muchísimo más aporte nutricional, porque es un pan, por decirlo en simples palabras, un pan predigerido. Ahora, pues yo llevo 12 años en mi deporte, y que en mi deporte, que ya es un nivel paralímpico de invierno, soy el único mexicano que lo hace, y hace como 11 años, cuando empecé con ese deporte y empecé a ver la demanda de energía, de rendimiento, de desempeño, pues una de las cosas en donde puse mucha atención fue en la nutrición. Y para mí, siempre lo digo, creo que una de las libertades máximas que tienen las personas es elegir alimentos con mayor aporte nutricional. ¿Por qué? Porque esto representa en una mejor salud,
Esto representa en una menor dependencia con el sistema de salud, no tener que tener, bueno, obviamente comenzando con energía alta, con una actividad cognitiva bastante ágil, y además, pues no tienes que estar invirtiendo, porque muchos dicen, es que comer bien, orgánico, y eso es invertir mucho dinero. Tienes dos opciones, o lo inviertes en tus alimentos o lo inviertes en tus medicinas, y yo la verdad es que prefiero invertirlo en mis alimentos, ¿no? Totalmente. De ahí un poquito nació Genuino. Entonces, al ver esta necesidad, como que en esta zona donde pues no teníamos acceso a un pan así, dijimos, bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer una panadería? Además que tuvimos un par de experiencias paralelas. Mi mamá, ustedes estaban en... Sí, tuvimos un viaje a Europa y pues en España, Portugal, Italia, Grecia, por allá, tienen todavía esa tradición de comer el buen pan, ¿no? Entonces, tanto Arly como nosotros estuvimos cada quien en un viaje distinto, pero viviendo esa experiencia y regresando, pues fue, qué rico pan y cómo te ayuda la digestión bueno, 20,000, el sabor, el recuerdo incluso de tu infancia, ¿no? De ir a esos recuerdos cuando te mandaban por el pan de chiquito y era el pan delicioso, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, afortunadamente como que tuvimos, yo estaba en una Copa Mundial, en una, sí, una copa, un campeonato. Era una, se había dividido la velocidad en Italia y las carreras técnicas en Eslovenia, pero se cancelaron unas carreras que había de la Copa Mundial después en Eslovenia y dijimos, bueno, pues estábamos cerquita de Venecia. Y justo entré a Venecia, bueno, fuimos a Venecia por 2 noches nada más, ya que estábamos tan cerquita. Y tuve yo la experiencia de ir a una panadería donde estaban haciendo el pan ahí al lado, dividido por una pared de cristal, y de este lado estaba el mostrador, había pizzas, había pan en la pared, y era entrar y sentir lo que decía mi mamá, o sea, pues esta relación con un pan real, alejado de los procesos industriales, dándole tiempo a cada uno de los panes para hacer un pan real, como lo han hecho, lo han utilizado desde la cultura egipcia, 3000 antes de Cristo, tienen en jeroglíficos grabados que tenían la tradición de hacer sus propios panes. Entonces, la realidad es que la humanidad, en gran parte, su alimentación ha sido por el trigo, por el pan. Obviamente, ¿qué ha pasado en los últimos, yo diría que en los últimos 150 años, este proceso, bueno, en los 1870 y tantos se descubrió el cómo sintetizar una levadura para inflar el pan más rápidamente, pero realmente aplicado fue a mediados del 1900, donde se empezó a cambiar toda la panadería a hacer un proceso de fábrica. De ahí empezaron a surgir todas las personas con problemas celíacos, intolerancia al gluten, todo este rollo que obviamente pues cuando cambias el proceso y no le estás dando el tiempo para degradar el pan, claro que va a ser un pan más difícil de digerir y a muchos les caerá mal. ¿Tenías alguna pregunta por ahí o vamos No, bien? muchísimas gracias. Qué revelación lo que estás diciéndonos, Arly, porque realmente es increíble. Hace como unos 3 o 4 años me prestaron un libro, un colega del centro de investigación sobre el daño del pan, en general, las secas, el daño del pan. Y entonces empiezas a leer y te das cuenta, y precisamente con esa excelente descripción que haces, que realmente no es el pan en sí mismo el que daña, sino el proceso industrializado de las últimas décadas que ha originado un pan malo, ¿no? Que es el pan que encontramos pues, en las bolsas de las empresas que ya conocemos. Entonces, qué interesante y qué revelador lo que nos presentas para transformar ese paradigma respecto del pan, un concepto, como tú bien dices, ancestral, pues egipcios, de hebreos, todo el mundo nos habla del pan y de la bendición del pan, cuando
lo asociamos a la reciente época, pues sí decimos no hay congruencia, pero no hay congruencia por lo que bien nos acabas de explicar, Ale. Muy bien, pues muchas gracias. En ese entonces, ¿cuál era la expectativa, Lili, Arly, al momento de emprender esta empresa de Panuino? ¿Cuál era la expectativa? Bueno, vieron estos conceptos en Europa, España, y los quisieron, digámoslo así, hacer equivaler o tropicalizar algo aquí en México. ¿Qué era lo que esperaban conseguir? Yo creo que lo que buscábamos era como, obviamente es una, así como lo nombraste, a mí me parece que damos muy en el clavo porque le llamas el negocios trascendentes, ¿no? Eh, para mí eso como que, sí, como lo dijo mi mamá, es ese recuerdo, yo todavía recuerdo que cuando tenía como 5 o 6 años, venía una camionetita azul a donde yo vivía, abría, era una tipo combi, abría la puerta y por ahí estaba, te subías a elegir el pan y tenías todo esto. Para mí era como, una gran motivación el poder sentir que nosotros podemos ser para algunas generaciones ese recuerdo tan positivo. ¿Qué pasa? Yo recuerdo eso, pero después fuimos clientes al 100% de Bimbo, ¿sabes? Bueno, O sea, otras empresas. bueno, de pues, los panes, que no son panes, que son productos, que son fábricas, que son completamente, o sea, son procesados, pero a un grado donde volteas y ves la ficha técnica, la ficha de ingredientes, y ni siquiera puedes pronunciar la gran mayoría y tiene como veintitantos. A diferencia de nuestro pan, que son 3 ingredientes, es harina orgánica, agua y sal rosa del Himalaya. Punto. Le ponemos frutos secos, lo que sea, eso ya es opcional. Quien quiera se los hacemos así. O aceitunas, dorsales españolas también. Y el pan de caja tiene, por ejemplo, aceite de oliva orgánico, ¿no? Entonces son 4 o 3 ingredientes. ¿Qué pasa? Nosotros como que nos inspiró eso, el poder retomar una tradición que es muy trascendente, porque además hay muchísimas personas, yo soy esa misma persona que consume mucho pan. Entonces era una gran ilusión poder traer un método de vuelta, rescatar un método de vuelta que es que vuelve a un pan bien, ¿sabes? Amable con el cuerpo, amable con la nutrición, amable con los procesos y definitivamente, y éramos muy conscientes de ello, porque hacer un pan de la forma industrial te toma 2 horas, pero hacer un pan como el nuestro te toma alrededor desde que alimentas la masa madre hasta que tienes el pan listo saliendo del horno, son alrededor de 36 horas. Pensaríamos que obviamente no es bueno para el negocio, pero sí, para nosotros es importante hacer negocio porque, pues claro que tenemos que generar un ingreso para vivir nosotros mismos, pero tiene un significado más profundo donde realmente queremos poner al alcance de las personas un pan del cual nosotros nos sentimos orgullosos y sabemos que es amor, es dedicación, es buenas intenciones, es tiempo. Eh, que estamos dando a las otras personas. Y ahí vino una analogía tremenda en esta parte de la pandemia. Bueno, previo a la pandemia, nosotros obviamente, pues nuestra idea era que fuimos a un lugar y vimos cómo hacían el pan y lo compramos ahí, lo comimos ahí mismo, era una experiencia divina. Pero ¿qué pasa cuando estábamos buscando un lugar para rentar, encontramos algunos, pero por unas u otras cosas, esto fue alrededor de... Principios de año, ¿no? No. Ah, no, fue a finales del año pasado. Octubre, noviembre, por ahí. Y como que por una u otra cosa no caía. Entonces nosotros decidimos, así como que dijimos, bueno, mira, la verdad es que los negocios en línea también funcionan. Y si vamos a meternos a un lugar, a invertir en la infraestructura y a adaptar todo un lugar que al final ya hemos tenido experiencia, que adaptas un lugar y que al final pues es lo llamado el traspaso y todo este rollo, pero pues que al final siempre pierdes algo de dinero en ese traspaso, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos en el techo de la casa, en el roof?
Y dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a ver, vamos a platicarlo. Y empezamos a platicarlo, empezamos a desarrollar el proyecto, el diseño. Mi mamá, mi hermana nos ayudó con la parte del diseño. Ella es diseñadora industrial, obviamente apoyada con arquitectos, apoyada con especialistas, ingenieros estructurales, tarara, ¿no? Obviamente fue un equipo y dijimos, pues arrancar. Entonces empezamos desde por ahí de principios del año a adaptar el roof de la casa pensado en este diseño por ahí que fue finales de marzo, principios de marzo, más bien principios de marzo, fue cuando empieza el rollo de la pandemia. Creemos que tuvimos muchísima suerte por dos cuestiones, ¿no? Una, que por una u otra cosa no se cerró ningún arrendamiento con ningún local, porque de repente se colapsó todo ese comercio directo al cliente. Y por otro lado, que la inversión, pues más que ponerse en renta, se puso en infraestructura, ¿no? Y además, que por el hecho de que enseñó a la sociedad y al mundo a comprar en línea. Entonces, a lo que nosotros le apostamos el año pasado estaba siendo una realidad. ¿Cómo comenzó? Porque pues eso fue a principios a finales de febrero, que cae la pandemia. Ya llevábamos un cacho adelantado, pero todavía no estábamos como para estar funcionando. Pues digamos que lo que yo agarré como disciplina, porque pues ya ni siquiera podía estar entrenando presencialmente con mi entrenador, con mi preparador físico. Entonces entrenaba a través de Zoom, como ahorita, pero se volvía tedioso y monótono, porque era hasta lo que podía hacer yo solito, ¿no? Y la verdad es que mi entrenador es súper creativo y me la paso muy bien con él. Entonces agarré de disciplina, digamos que mis compras de pánico fue comprar harina, para estar haciendo todos los días pan, para mejorar mi técnica, porque pues, o sea, fue como ya vamos a abrir pronto la panadería y más vale que yo viva el pan. Y pues todos los días empecé a hacer pan y aprovechando que... ¿Cómo? Que estés entrenado, ¿no? Más vale que estés entrenado. Okay. Sí. Pues buscando las 10,000 horas, ¿no? Que dicen que tenemos que tener todos los expertos en algo. Y bueno, después de eso, obviamente fue aprovechando también este background que tengo de producción audiovisual. Estudié dirección cinematográfica un tiempo. Cada que sacaba un pan, tomaba fotos. Mi hermana les dice las fotos sexys y empezaba a subir fotos así de que yo estaba entrenaba en el día, tacatá, y hacía un pan y subía la foto del pan sexy. Nunca dije que vendía pan, solamente subía fotos todos los días y hoy empecé haciendo un pan y mañana ya hacía 2 panes y luego cuando veían la foto, amigos me decían, oye, ¿estás haciendo pan? ¿Me venderías uno? Sí, te vendo uno. Sacar el precio, imagínate, si me llevaba todo el día a hacer un par de panes, pues al principio vendía el pan bien caro, como 280 pesos una pieza de pan de 1 kilo. Pero poco a poco fue como que, ok, ya en un día podía hacer 4 panes y si me exageraba demasiado, podía hacer 8 panes. Y sin decir nada, con puro boca a boca, empezaron a comprar cada vez más y más personas. Oye, mándame uno de estos, uno del otro, uno de... Llegaba una persona y me decía, oye, ¿estás vendiendo pan? Sí, pues puedo hacer 4 al día. Ah, te compro la producción completa. Y cositas así, o sea, que de repente iba así como poco a poco, uno tras otro, día tras día, hasta que ya, la verdad es que llegó un momento donde yo estaba muy cansado porque era mucho esfuerzo físico y vivir para el pan, que me daba un motivo divino porque era estar en disciplina con el pan y además enviarles a las personas, esto que habíamos hablado hace ratito, es como un apapacho remoto, un abrazo a distancia. En estos tiempos tan necesario, ¿no? Necesario, muy bien. No, pues es muy, muy refrescante escuchar esta vivencia, muy, muy importante. La idea del cierre de esta sesión básicamente sería, ¿cuál sería la visión de Panuino en el largo plazo y cuál es la recomendación que les harías a los emprendedores? ¿Cuál es
pues más que consejo, ¿cuál es la motivación que les dirían? Bueno, pues sí se puede, sí es posible, atendiendo estas necesidades que comentamos de energía, de transporte, de educación, los problemas fundamentales, ¿no? Porque muchos emprendedores pues se abocan a temas más, eh, por decirlo así, superfluos, ¿no? Y en donde puede haber lana, puede haber dinero, o sea, temas de entretenimiento, temas de otras cosas, ¿no? Pero, ¿cuál sería la visión de largo plazo, Arly? ¿Qué nos comentarías de la visión de Panmino y algunas recomendaciones para los emprendedores? Pues mira, y ha sido un tema que hemos tenido aquí siempre porque es como, yo no soy vegano, por ejemplo, pero creo mucho en que, o sea, creo en que hoy en día nuestro consumo de productos animales es excesivo. Es excesivo y no es sostenible. Entonces, no es que yo diga, quiero ser vegano, pero mi aporte es al menos yo no compro carne. O sea, es no compro carne, no compro muchos de los productos de origen vegetal, perdón, de origen animal. Todavía hay uno que otro y cuando me invitan a cualquier lado como lo que me sirvan en el plato. Pero digamos que a lo que voy con esto es que yo sí creo en eso. Entonces fue una cosa que se puso sobre la mesa desde el principio. La otra cosa es, no vamos, o sea, porque dicen, se mantiene mejor el pan en plástico. Claro que se mantiene mejor el pan en plástico, porque es un recipiente hermético, se le pone un nudo y tarará, pero no quiero tener ese impacto donde estemos sacando 100 panes diarios y se vayan 100 bolsas de plástico diarios. Prefiero comunicarlo, prefiero siempre tener presente que es parte de mi negocio el comunicar cómo mantener un pan fresco con lo que tenemos en casa, tratar y ser consciente en lo máximo posible de los residuos que tenemos. Hablando de la misma energía, hicimos un esfuerzo para poner celdas solares, entonces la panadería, eh, la mayor parte de la electricidad viene De las celdas solares. de la emisión de la luz del sol. Entonces, la verdad es que sí considero que hoy en día tenemos que poner sobre la mesa esas necesidades globales que van por el bien común antes que cualquier deseo personal, como lo dijiste, superfluo. Es algo que es importante porque bien hay una frase por ahí que dice, cuando el trabajo duro va en línea con tu sistema de valores, se llama pasión. Cuando no lo es, cuando no va en línea con tu sistema de valores, se convierte en estrés. Y creo que esa frase para mí ha sido súper reveladora porque, claro, si vas a ser emprendedor, te lo juro, tus días van a ser de 18 horas trabajando diariamente, 16, 14, cuando tus días son cortos, vas a tener que trabajar muchísimo. Pero tienes dos opciones. Trabajas durísimo para algo en lo que crees y se convierte en que es tu pasión, o trabajas durísimo para algo en lo que no crees y que eventualmente ya no tendrás esa energía porque ha drenado absolutamente todo lo que tienes. Entonces creo que el consejo principal es que todo lo que vaya en tu empresa tiene que ir en línea con el sistema de valores que tenemos cada uno. Y hay otra frase que dicen que es un país, ¿no? Es un grupo de personas con culturas similar, con creencias similares y con valores similares. Ok, una familia, un grupo de personas con cultura similar, con creencias similares, con valores similares. ¿Qué es una empresa? Debería de ser lo mismo. Tienes que encontrar esas personas que están en línea con tus valores, que creen en lo que se está creyendo por esencia en la empresa para que realmente funcionen. Si no existe pues esta creencia o esta línea con los valores, es tarde o temprano la gente se va a ir, va a estar rotando. Entonces nosotros buscamos eso, que nuestro impacto a partir de Panuino, para donde llegue, sea muy congruente en todos los sentidos con nosotros mismos, con nuestros valores, con los que buscamos. Creo que es muy importante también el aprendizaje que hemos tenido en nuestra vida y es como que ponerlo todo
como estandarte con Panuino. ¿Qué quieres decir? Así es. No, pues digo, simplemente es el crear círculos virtuosos en todo aquello que haces en favor de eso que estás haciendo, sea positivo. Y sea positivo tanto para ti como empresa, como para la sociedad y como para el mundo en general, ¿no? De repente es un poquito así como que se siente idílico, porque la mayoría de la gente prefiere el tener ingresos importantes y bueno, se desvía muchísimo las virtudes de tu trabajo en esos aspectos, pero pues bueno, estamos en la medida de lo posible y en verdad aquí Arly nos frena mucho en muchas cosas porque queremos pues continuar con ese círculo virtuoso y también pues sabemos que es un tema de mucho de educación a nivel sociedad, porque pues la mayoría de la gente por el sistema en el que nos hemos metido, de todo rápido, todo inmediato y todo, por ejemplo, comemos para llenarnos, no para nutrirnos, ¿no? O sea, y entonces pues la selección de nuestros alimentos nunca es la mejor. Bueno, en la mayoría de los casos no. Hay poca gente que ya más o menos va tomando conciencia en eso y pues ahí va nuestra labor de tratar pues de dar un poco más de información y además brindar un producto que esté cumpliendo con esos requisitos, ¿no? Magnífico, muchísimas gracias, realmente aprecio muchísimo de corazón porque es lo reitero, un excelente ejemplo, es muy emocionante escucharlos, aquí nos podríamos, yo creo que esto lo tendríamos que hacer más eh, seguido como para armar todo el caso de negocios porque es realmente excepcional. Y bueno, pues con orgullo, ahí que fuimos vecinos, qué orgullo conocerlos, Lili, Arly, muchísimas Igualmente. gracias, Gracias y a ustedes. pues éxito y que continúe toda esta bendición de contribuciones que ustedes están haciendo y que está regresando a ustedes en abundancia, mucha abundancia para ustedes. Dios los bendiga, hasta luego. Sí, Gracias. gracias, muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.